Buenos días amigos. Hoy les voy a presentar un ejemplo de transición energética descentralizada mediante un proyecto de gestión de autoconsumo energético renovable en una industria de fundición. Primero nos vamos a poner en contexto. Tradicionalmente, el modelo tradicional de transición energética que se está llevando actualmente en el mundo se basa en el cambio de la matriz energética de los grandes sistemas interconectados, que son actualmente monopólicos, contaminantes. Entonces, el objetivo de muchos países es cambiar esta matriz incorporando formas de generación renovables conocidas, ya sea como solar, eólica, algo de biomasa, para tratar de cambiar esa matriz en el mediano y largo plazo. Por eso la gente habla de 2030, 2050, 2070. ¿No? Son plazos muy largos y lamentablemente nuestro planeta pues no tiene tanto tiempo para esperar. Entonces a partir de ahí es que nuestra investigación llevó a un modelo innovador para lograr esta transición energética paralelamente a la que se está haciendo mediante el cambio de la materia de los sistemas interconectados. Entonces, la idea de este modelo innovador es, y mediante tecnología innovadora, es paralelamente comenzar a ayudar a los clientes, a los grandes clientes industriales, o sea, a los consumidores intensivos en energía, a que puedan autoconsumir sus requerimientos energéticos, de tal manera de que se puedan independizar de las redes públicas. Con eso se logra descongestionar las redes públicas y, por supuesto, la gran industria inicia un proceso de cambio de matriz hacia una energía verde, convirtiéndose en industrias verdes. Ese es el objetivo de este proyecto. Nuestra tecnología innovadora Energetic HAR es una tecnología de microcentrales hidroeléctricas de circuito cerrado, ¿no? Que se pueden instalar en los patios traseros de las grandes industrias. El mundo actual ha demostrado de que los sistemas interconectados no son seguros. Como ejemplo, veamos la guerra que está ocurriendo ahorita en Europa, donde Rusia permanentemente está bombardeando las grandes centrales y poniendo en aprietos a los consumidores de Ucrania, tanto los residenciales como los industriales. Y esto se da ¿por qué? Porque por esa centralización, donde tienen pocas grandes centrales que alimentan de electricidad a todos sus usuarios. Entonces, desde ese punto de falta de seguridad energética es que nació nuestra investigación y nuestro proyecto que estamos presentando. Cuando hablamos de requerimientos de energía industrial, estamos hablando de básicamente dos formas de energía industrial requerida. La energía eléctrica propiamente dicha, y el calor industrial. El calor industrial que en muchas industrias lo usan como vapor o diversas formas de calentamiento que requieren los procesos industriales para lograr sus fines. Entonces, este calor industrial actualmente se está usando mediante el combustible fósil. El combustible fósil, por ejemplo, que es quemado en los calderos para generar vapor, o también en cualquier tipo de calentamiento se usan los quemadores que queman combustible fósil. Entonces ahí hay un gran factor de emisiones a nivel industrial, en todo lo que es el calor industrial. Entonces, el objetivo también de esta investigación y desarrollo, este modelo innovador, es suplir esas dos necesidades industriales, tanto la energía eléctrica como el calor industrial. Y para ello se puede usar el hidrógeno verde como combustible para los procesos de quemado, o también la reconversión a calor eléctrico.
que ya existe. Ambas tecnologías ya existen hace muchos años, o sea, no son tecnologías nuevas. El hidrógeno es usado desde hace muchos años, ¿no? Como combustible, pero hace varias décadas, diríamos, inclusive. Pero este hidrógeno se ha estado fabricando a partir del combustible fósil, ¿no? Entonces, lo que se viene es este hidrógeno, hacerlo más masivo para todo lo que es calor industrial, pero generado desde una fuente renovable, para que sea un hidrógeno verde y no contamine el medio ambiente. Entonces, esa también es parte de las premisas de nuestra investigación. Entonces, el hidrógeno verde se vuelve un vector energético aliado para lograr la electrificación, porque el objetivo de un planeta limpio es que sea totalmente eléctrico. Y para llegar a esta electrificación, el hidrógeno verde es un vector energético que es un aliado indispensable en esta coyuntura. Entonces, en el modelo tradicional de la cadena de valor del hidrógeno verde, normalmente tenemos la generación, ¿no? Solar, viento, hidro tradicional, ¿no? Bueno, las generadoras térmicas tradicionales que de alguna manera producen el hidrógeno que no es verde, pero las renovables que alimentan un sistema interconectado, y este sistema interconectado para poder generar plantas que mediante la electrólisis generen hidrógeno, y este hidrógeno tiene que ser guardado, almacenado, luego tiene que ser transportado, claro, porque si hablamos de un modelo tradicional centralizado, son grandes industrias que produzcan hidrógeno, que almacenan ese hidrógeno y que lo transportan alrededor del mundo, siguiendo el mismo paradigma de la distribución de los combustibles fósiles. Y para llegar luego a los centros de consumo, donde ya se aplica pues para todas las aplicaciones que tiene este combustible limpio. En el modelo innovador que planteamos, ya esto se realiza de manera descentralizada a partir de la gran industria, ¿no? La gran industria puede autoconsumir, autogenerar sus propios requerimientos, tanto de energía eléctrica como de combustible hidrógeno verde. Entonces, en este modelo innovador tenemos a Energetic Heart, que es nuestra microcentrala hidroeléctrica de circuito cerrado, alimentando a los electrolizadores que van a producir el hidrógeno verde. Todo esto en el patio trasero de la industria. También puede alimentar a su propia flota porque esta forma de generación de bajo costo y 100% renovable puede hacer recarga de la flota eléctrica de la industria o de la minera. También puede desalinizar agua, porque al tener un bajo costo de energía eléctrica renovable, entonces podemos, si estamos cerca del mar o tenemos posibilidad de proveernos de agua marina, entonces esa agua se puede desalinizar, ¿no? Esta agua desalinizada se puede usar para fabricar este hidrógeno verde o para uso doméstico o industrial. También se puede tener, si es una planta que requiere amoníaco, también se puede fabricar amoníaco verde. Entonces, todo esto de manera descentralizado en el patio trasero de la industria, de tal manera de que se evite costos de transporte, de almacenamiento. Directamente la industria puede autogenerar todos sus requerimientos energéticos. De ahí nace nuestra tecnología innovadora y con ese objetivo, ¿no? Ayudar a los clientes industriales a que puedan autogenerar o autoconsumir todos sus requerimientos de energía, ya sea eléctricos o de calor industrial, en sus patios traseros. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestra tecnología innovadora Energetic Heart que la hacen elegible para el autoconsumo energético industrial? Primero, usa un recurso 100% renovable, inagotable y limpio. Es agua que se almacena, es el nuevo paradigma de almacenamiento de agua, y que se pone a recircular con bajo gasto de energía. 2. Está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, independientemente del clima, la naturaleza, guerras, independientemente de cualquier cosa.
¿Por qué? Porque uno almacena agua y una vez almacenada, puede ser agua limpia o puede ser agua reciclada. Una vez almacenada, se pone a recircular con bajo gasto de energía y se obtiene un remanente. Este remanente tiene alto factor de planta. 3. Tiene un costo de fabricación bajo. El CAPEX es razonable porque está basado en componentes de tecnología conocida que es de fácil adquisición en cualquier mercado. 4. Tiene un costo de operación y mantenimiento bajo. El OPEX es también bastante bajo porque no depende de combustible fósil, ¿no? Similar a las hidroeléctricas tradicionales que tienen bajo costo. Este caso también es similar. Por lo tanto, el OPEX es razonable, bajo. 5. Ocupa un espacio reducido por megawatt instalado. No ocupa un mayor espacio. Y por ello se puede instalar en los patios traseros de las industrias y o mineras. En resumen, es una innovación disruptiva, ¿no? Básicamente, tenemos la energía hidroeléctrica tradicional, que es a través de un río. El río trae el caudal, se desvía las aguas, luego se turbinean en la sala de máquinas y una vez turbinada sigue su camino por el río. Por eso que la energía hidroeléctrica tradicional es una energía de circuito abierto. Nuestra innovación es un circuito cerrado, ¿no? Simulamos un río, es como instalar un río portátil en el patio trasero. No propiamente un río, ¿no? Sino las aplicaciones que te da un río, o sea, tener un chorro de agua a una presión y caudal que pueda entrar a la sala de máquinas, de tal manera de que pueda, a través de los turbogeneradores que existen en el mercado hace más de 120 años, se genere electricidad hidroeléctrica limpia. Las ventajas de generar electricidad con generadores hidroeléctricos es que es muy fácil la regulación, ¿no? Porque la industria tiene diferente curva de demanda, entonces se puede regular la demanda fácilmente. Si la comparamos, nuestra tecnología innovadora de Tijar con otros tipos de generación, entonces acá he generado una tabla para microgeneración, o sea, hasta 20 megawatts, ¿no? De 500 kilowatts a 20 megawatts, microgeneración. Entonces tenemos acá una comparación de las principales variables de cualquier tipo de generación, el CAPEX, el LCOE, de cada forma, el factor de planta y el área de ocupación, ¿no? El CAPEX en dólares por kilowatt instalado, el LCOE en dólar por megawatt hora, o sea, el costo de operarlo más el CAPEX incluido a una vida útil de 20 años, 25 años. La vida útil de las microcentrales hidroeléctricas son de largo alcance, normalmente se habla de 25 años, pero pueden seguir funcionando por 50 años o más, como lo han demostrado muchas hidroeléctricas actualmente. El factor de planta es alto porque se genera un chorro de agua constante y permanente que se puede variar de acuerdo a necesidad, lo que hace que tengan un factor de planta similar a las térmicas. Las térmicas, por ejemplo, que es al final el objetivo. El objetivo de Energía Tijar nació para desterrar toda forma de generación térmica que quema combustible fósil. Ese fue el objetivo, ¿no? Por lo tanto, una manera de sacar una forma de generación es mediante costo. Entonces acá podemos comparar los CAPEX, ¿no? Energía Tijar tiene un CAPEX razonable y por supuesto cuando se vaya haciendo masivo va a reducirse un poco más, ¿no? Entonces tenemos un CAPEX similar a las térmicas, un poco mayor, mucho menor que las fuentes renovables tradicionales porque no ocupan mucho espacio. El costo LCOE también es bastante bajo, pues no quema combustible fósil. El factor de planta es alto, similar a las térmicas,
90% o más. Y el área de ocupación también es razonable. La parte que ocupa más área son las cisternas, porque esta innovación demanda almacenar agua. Es el nuevo paradigma del almacenamiento de agua. Almacenas más agua, tienes más energía potencial. Entonces, a partir de estas ventajas de Energetic Heart, la hacen elegible para fabricar hidrógeno verde, porque el hidrógeno se fabrica verde básicamente mediante electrolizadores, y estos electrolizadores necesitan un factor de planta alto, es decir, no tener intermitencias para que el costo sea bajo y la producción sea máxima. En producción máxima se tiene la mayor eficiencia, por lo tanto el menor costo de fabricación del H2 verde. Y Energetic Heart le brinda ese factor de planta alto, esa continuidad que hace que sea el socio ideal de la fabricación del hidrógeno verde, ¿no? Ahora, una vez fabricado el hidrógeno mediante los electrolizadores, se comprime para tener a la presión requerida, y como es un uso directamente en la zona de demanda, entonces básicamente no necesita transportarse por los océanos, simplemente se fabrica en el patio trasero, el electrolizador genera este H2 y este H2 va directamente mediante los tubos hacia los diferentes usuarios que lo requieran dentro de la planta industrial. Entonces, ya centrándonos de lleno en la aplicación, este es un ejemplo de costeo para implementar una gestión de autoconsumo energético renovable en su patio trasero. Entonces vamos a presentar un anteproyecto en una fundición de metales, en una planta de fundición de metales, ¿no? Esta planta de fundición de metales tiene, por supuesto, sus consumos actuales mediante la electricidad del sistema interconectado, en este caso el peruano, el CEIN, y el gas natural, que es proveído por Cálida, ¿no? Entonces, estos dos energéticos, tanto electricidad como gas natural, les demanda pues una facturación mensual. Entonces, a partir de la facturación mensual, ¿no? Tanto del suministrador eléctrico como del suministrador de gas, ¿no? Son facturas mensuales que se extienden. Entonces, a partir de esa información se saca esta tablita de consumos, ¿no? Donde sale el consumo de cada mes, ¿no? Los metros cúbicos de gas natural en SM cúbicos equivalentes, ¿no? También sale en la facturación de gas natural, que extiende de Cálida, mes a mes. Entonces, a partir de esa información se elabora esta tabla. Lo pagado por energía eléctrica, que está en la factura también, quitándole siempre el IGB, porque es el plata en tránsito del Estado. La demanda máxima que usa la empresa actualmente, también dato de la facturación. Lo que se paga en gas natural, también dato en la facturación de Cálida. Lo total pagado en ambos energéticos, porque estamos hablando de una gestión de autoconsumo, tanto de electricidad como de calor industrial, y dolarizado el tipo de cambio correspondiente, ¿no? Entonces acá esta tabla nos muestra que esta planta de fundiciones gasta $534.200 anuales en energía eléctrica y calor industrial, ¿no? Gas natural y electricidad del CEIN, ¿no? Tiene una demanda máxima actual de 1900 kilowatts, 1906.45, y bueno, y el consumo de gas natural y el consumo de kilowatthora total, que son los energéticos que consume actualmente, y que básicamente estos consumos nos van a servir para dimensionar la microplanta renovable que va a permitirle cubrir su demanda o autoconsumir ambos energéticos, o sea, poder consumir sus 4.707.773 kilowatts anuales y sus 637.616 metros cúbicos de gas equivalente, ¿no?
Entonces, para esta industria, como para cualquier otra, cuando hablamos de gestión de autoconsumo, entonces se le tiene que plantear al cliente industrial todas las alternativas posibles de autoconsumo. Normalmente, como es un cambio de paradigma, o sea, de estar alimentado por un sistema centralizado, pasa a ser un sistema de autoconsumo descentralizado. Entonces, en este caso, se distinguen 4 alternativas para iniciar, porque la idea de la gestión de autoconsumo es muchas veces modular. O sea, arrancas con lo más rentable y poco a poco vas implementando hacia el total de tu demanda energética. Entonces, las 4 alternativas que visualizamos fue la primera, satisfacer la demanda total de energía y electricidad y calor industrial, ¿no? Migrando todo a equipamiento de calor eléctrico, ¿no? O sea, ellos usan actualmente unos hornos de gas natural, entonces cambiarlos por hornos eléctricos, que existe la tecnología. Entonces, con lo cual se migra a todo equipamiento eléctrico, lo cual eleva la demanda de energía eléctrica que van a requerir, porque todo ese calor que actualmente se obtiene con gas natural se va a convertir en calor eléctrico. Esa es la primera alternativa. O sea, entrar de lleno al total de la demanda. La segunda alternativa es satisfacer la demanda total de energía también, electricidad y calor industrial, pero el calor industrial ya no a través de una migración a equipamiento, en este caso hornos eléctricos, sino pasar a hidrógeno verde como combustible. O sea, en vez de quemar gas natural, por supuesto con las adaptaciones que ya se hacen en gran parte, es una tecnología conocida, ¿no? El cambio de los quemadores de tal manera de que puedan, en vez de quemar gas natural, quemen hidrógeno verde, ¿no? Para lo cual demanda que tengan una microplanta electrolizadora que pueda fabricar ese hidrógeno verde. El total de la demanda. La tercera alternativa es satisfacer la demanda parcial de energía, o sea, arrancamos de manera modular. Primero una parte de la energía, electricidad, calor industrial, para luego, ya en el lapso del tiempo, como es tecnología modular, ir adicionando los equipos que se requieran para cubrir con toda la demanda en un futuro cercano, ¿no? La tercera es similar a la primera, o sea, satisfacer la demanda parcial de energía, pero todo equipamiento eléctrico, o sea, migrar de los hornos que queman gas, que usan gas natural a hornos eléctricos. Y la cuarta alternativa, similar a la segunda, pero de manera parcial también, o sea, arrancamos modularmente. Arrancamos con una parte de la demanda de energía, electricidad y calor industrial. Y el calor industrial a través de el H2 como verde, como combustible, seguir usando los mismos hornos, pero cambiar el combustible, en vez de quemar gas natural, quemar H2 verde. Entonces esas 4 alternativas identificadas son las que evaluamos en este ejemplo que estamos mostrando. ¿No? Entonces acá, básicamente como cultura general, el hidrógeno verde como combustible se quema, y al quemarse, ¿no? Acá hay de manera simplificada se muestra la fórmula química en realidad, ¿no? Se quema hidrógeno. ¿Qué significa que se quema hidrógeno? Que se mezcla con oxígeno y se da su chispa y se quema. ¿Y qué se obtiene al quemar el hidrógeno verde como combustible? Agua y energía. Esta energía es la que vamos a usar para el proceso de calentamiento. Entonces, en realidad es una transformación de energía. En ingeniería mecánica se trata de transferir energías, ¿no? Transferir y transformar energías, forma de energía, y con eso se obtiene movimiento, se obtiene calor, lo que se requiera. Acá, bueno,
Esto ya es conocido, en realidad mucha gente habla lo ve el hidrógeno como algo nuevo, algo nueva tecnología, no está seguro. El hidrógeno se quema hace un montón de tiempo, ¿no? El primero que quemaba son los cohetes que salen al espacio. Y en realidad hay muchas empresas actualmente, bueno, no muchas, hay algunas empresas que ya están especializadas y tienen más de 3 4 décadas usando hidrógeno, transportándolo, almacenándolo. Entonces, a veces que no me vengan, a veces escucho en las redes que los riesgos del hidrógeno, como que es una nueva tecnología. No, lo que pasa es que no es masivo, ¿no? Se genera, y la mayor parte del hidrógeno que se usa actualmente se genera por fuente sucia, ¿no? A través de combustible fósil. Pero ya cuando generas el hidrógeno con una fuente renovable, entonces ya es hidrógeno verde. Y el trato de este hidrógeno verde es igual al que se ha venido tratando del otro tipo de hidrógeno, ¿no? Almacenarlo, comprimirlo, transportarlo, ¿no? Y por supuesto usarlo, quemarlo dependiendo de la tecnología que se use, porque tiene varias aplicaciones el hidrógeno. Entonces acá hay una tablita que más o menos compara los diferentes combustibles, ¿no? Y vemos que el hidrógeno tiene varias ventajas en energía por masa, no tanto en energía por volumen, pero sí energía por masa. Entonces es un combustible en realidad que ya se viene usando y que es simplemente adaptando, hay que adaptar ciertas tecnologías en los quemadores para hacer el cambio de, en vez de quemar gas natural, quemar hidrógeno verde. Este es factible, ya se hace y se puede hacer al interior de la planta, que es el objetivo de esta charla. Para los cálculos que voy a mostrar, por supuesto es una hoja Excel elaborada por nosotros, un know-how propio, y básicamente acá muestro los datos energéticos que se están usando en los cálculos. Básicamente es características de la combustión, ¿no? Comparando lo que es la combustión de gas natural con lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Acá, bueno, todos estos datos son conocidos, en realidad uno va a la bibliografía de ingeniería y se va a encontrar con estos datos, ¿no? Los consumos, bueno, el CAPEX también estamos poniendo CAPEX, el dólar por kilowatt pico instalado, de tal manera de, tanto para la planta microhidroeléctrica, en este caso Energetic Heart, como la planta electrolizadora, ¿no? Y también del equipo de calentamiento eléctrico. Entonces, estos datos son los que hemos usado para elaborar la hoja Excel que les muestro ahí, ¿no? Entonces, a partir de la tabla de consumos, entonces se ha generado ya los diferentes cálculos que llevan a calcular los kilowatt-hora equivalentes, energía eléctrica más calor, ya sea si es que es todo eléctrico. En este caso, todo eléctrico significa que se va a migrar estos hornos que actualmente trabajan con gas natural a nuevos hornos eléctricos, ¿no? Que serán alimentados por la planta microhidroeléctrica de circuito cerrado Energetic Heart. Entonces acá más o menos mostramos, ¿no? El costo promedio de energía actual que tiene esta industria de fundición es de $77.26 por megawatt hora. Costo promedio, ¿por qué? Este costo promedio se calcula dividiendo el total que pagan en su factura energética eléctrica entre los megawatt hora que consumen anualmente. Entonces es un costo promedio actual anual. Entonces este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque el costo del autoconsumo es mucho menor y es lo que va a generar los ahorros que van a permitir el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos $77.26 por megawatt hora. El nuevo costo de operación y mantenimiento, $10 el megawatt hora. El servicio de gestión de autoconsumo de energía renovable, que es básicamente la gestión que hay que realizar, que la hacemos nosotros, ¿no? $5 el megawatt hora, haciendo un total de $15 el megawatt hora, el nuevo costo, versus los 77.26 que tienen actualmente. Esta planta tiene un factor de carga bajo. Normalmente las plantas de fundición, como tienen grandes hornos, entonces consumen en horas fuera de punta, por una cuestión de costos.
Entonces, en el escenario actual tiene un factor de carga relativamente bajo. El objetivo es cuando migren a una forma de generación renovable, limpia y barata, eso les va a permitir ya no tener limitaciones de hora en su producción. Entonces pueden llevar estos factores de carga de planta a valores más altos. A mayor factor de planta, menos costo. Entonces el costo se va reduciendo y por supuesto se va reduciendo también los tiempos de recupero. En este caso hemos tomado los ejemplos de tal como viene la planta con las mismas costumbres, ¿no? Para el total de la energía. La máxima demanda de planta en este caso va a aumentar. ¿Por qué? Porque la demanda que tienen actualmente va a subir con la demanda de los nuevos equipos que van a consumir energía en vez de gas natural. Entonces la nueva demanda se va a volver 3.300 kilowatts, ¿no? Va a subir y va a servir para satisfacer la electricidad normal que siempre consumen, más la electricidad de los nuevos equipamientos que van a reemplazar a lo que se quema, lo que se usa actualmente con el gas natural. Entonces, haciendo los cálculos en esta tabla, sale que el ahorro anual está dado ya por lo que vienen pagando actualmente, que está acá, H19, menos lo que se pagaría con la nueva tecnología Energetic Heart. Entonces eso le resulta en un ahorro anual de $463.829, que viene a ser el 86, casi 87% de ahorro. El CAPEX es la inversión que hay que hacer en el equipamiento. En este caso, en el equipamiento de generación renovable, o sea, en la planta, en la microplanta hidroeléctrica de circuito cerrado, ¿no? Que lo llevaría a una inversión de $3.300.000. Sumado al CAPEX de los equipos de calor eléctrico, ¿no? O sea, lo que se va a tener que acondicionar, cambiar para tener calor eléctrico y ya no calor mediante gas natural. Y eso hace un total de CAPEX de $3.763.829, lo que representaría un recupero de la inversión en 7.8 años, ¿no? Un poco alto, ¿por qué? Por el factor de carga, ¿no? Si se trata de una industria de un consumo mayor de energía, entonces este tiempo comienza a disminuir muchas veces a 5, 4, hasta 3 años. Ahora, la otra alternativa, esa es la primera alternativa que vimos, todo eléctrico, y el autoconsumo total desde un inicio. La segunda alternativa es lo mismo, parecido a la anterior, también, o sea, 100% de autoconsumo de los energéticos, pero ya no migrando los equipos de gas natural a eléctrico, sino migrando el combustible. En vez de gas natural, usar los mismos equipos con los pequeños acondicionamientos en cuanto a los quemadores, pero quemando el hidrógeno verde que se va a fabricar también en el interior de la planta. Entonces acá es una tabla similar a la anterior, también los consumos anuales, ¿no? Todos los datos, consumo de gas natural, ¿no? El consumo de gas natural y por supuesto ya los cambios. Ahora, estos cambios simplemente son cálculos energéticos, ¿no? Cálculos energéticos, ¿no? La cantidad de gas natural demanda un valor energético, una cantidad energético. Entonces, ese mismo valor energético tenemos que obtenerlo con el hidrógeno. Entonces, a partir de ahí que se saca el cálculo de cuántos kilos de hidrógeno verde van a reemplazar a los metros cúbicos actuales de gas natural, ¿no? Esto lo tenemos en esta tabla, por supuesto, usando los datos que ya demostré anteriormente, datos conocidos de los diversos energéticos, y se va llenando esta tabla de manera automática, de tal manera de que tenemos ya los nuevos kilowatt-hora requeridos, ¿no? Porque en este caso vamos a tener
que alimentar a los equipos tradicionales de la fundición más el electrolizador. El electrolizador o electrolizadores que van a permitir la fabricación del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también está acá mostrado el cálculo de agua, porque el consumo de agua que se va a necesitar en la electrólisis para esta cantidad de kilos de hidrógeno verde. En este caso van a tener una demanda de 55.298 kilos de H2 verde al año, en un promedio de 4.000 y pico mensual, ¿no? Entonces, van a requerir 663.58 metros cúbicos de agua. Esto, a partir de esta cantidad de agua, se saca el costo que tienen actualmente por el agua. Y, por supuesto, lo nuevo que van a pagar con el servicio de gestión de autoconsumo y el OPEX, ¿no? Entonces, tenemos su costo actual de electricidad por megawatt hora, el nuevo costo de operación del OPEX y de la gestión, el factor de carga, la demanda de la planta eléctrica ya no es tanto como el anterior, porque se va a tener una demanda eléctrica más, claro, es una demanda eléctrica que ya no aumenta por el lado de los equipos que van a migrar, en este caso que eran de gas natural, porque los equipos van a seguir siendo lo mismo, solamente van a cambiar combustible. Pero vamos a tener un requerimiento de electricidad para alimentar a la microplanta que va a fabricar el hidrógeno verde. Por eso es que pasamos a una demanda de 2.400 kilowatts. La demanda de la planta de electrólisis, 360.58 kilowatts. Entonces, esto lleva a un ahorro anual de $421.313, que hacen un ahorro anual del 78.87%. Este ahorro también es bien alto, pero el recupero todavía sigue siendo alto por el bajo factor de carga, ¿no? Porque estamos asumiendo los mismos factores, las mismas costumbres anteriores, aunque normalmente cuando uno tiene un energético más barato y limpio, ya puede producir mejor y más, por lo tanto tener factores de carga planta más altos. Entonces, por eso que en este tipo de proyectos, el inicio de toda la energía para autoconsumirla no es muy viable, es más viable comenzar de manera modular, tal como se va a mostrar. Entonces pasamos a la tercera alternativa, que es de manera parcial. ¿Cuál es la ventaja de comenzar de manera parcial modular? Que esa parte parcial va a trabajar con alto factor de planta, ¿no? En este caso 75%. ¿Por qué? Porque como es parte de la demanda que requiere el usuario, entonces va a trabajar a full para cubrir esa parte de demanda y el excedente se va a seguir tomando de la red. Entonces acá el escenario es saber también ese tipo de análisis. En una buena gestión de autoconsumo hay que evaluar todas las alternativas. Entonces, con un factor de planta, en este caso del 75%, entonces se va a tener todo eléctrico. Todo eléctrico, ¿qué significa? Pareció al caso 1, que el equipamiento que usa gas natural, o sea, los hornos, se van a cambiar a un equipamiento eléctrico, de tal manera de que toda la planta consuma electricidad tanto para toda la planta no, en este caso parte de la planta que vamos a independizar, la parte de la planta que vamos a independizar va a ser alimentada de la microcentrala hidroeléctrica de circuito cerrado, que va también a alimentar también aparte de estos nuevos consumidores. Entonces, en este caso, el factor de planta va a ser del 75%, puede ser más también. La demanda máxima de planta es de 900 kilowatts. Es una planta piloto de 900 kilowatts neto, kilowatt nominal. Entonces, esta planta va a trabajar a máxima capacidad y va a servir para cubrir parte de la demanda total de electricidad, que en este caso es de 3.004 kilowatts, ¿no?
Entonces, de estos 3.004, 900 van a autoconsumirlo. Y la diferencia se va a seguir tomando de la red. Entonces, en ese escenario, y haciendo el análisis de costos, también mediante esta hoja Excel, entonces tenemos, primero se parte el costo actual, que es de $77.26 el megawatt hora. El nuevo costo para esa parte de electricidad que se va a autoconsumir, que es de 10 de 5, o sea de 15. El factor de esta planta, el 75, los 900 kilowatts y el ahorro anual. Entonces acá vamos a ver en la tablita, por ejemplo, si son observadores, que tenemos los kilowatt hora que se va a autoconsumir. Acá, kilowatt hora producidos, lo que se va a producir mediante con ese 75% de planta, y los kilowatt hora que se va a tomar de la red pública, ¿no? La suma de estos dos, por supuesto, es el total que requiere la planta. Entonces, una parte se va a autoconsumir y lo que no se autoconsuma de energía se va a seguir tomando de la red. Entonces, a partir de esta discriminación es que salen los diferentes costos. El costo de la red pública, el servicio de gestión de autoconsumo con el nuevo costo, el pago de López, que es un costo que, ¿no?, para esa parte de la planta que se va a hacer, y eso va a dar un costo total. Y este nuevo costo total se compara con el tradicional y de ahí lleva al ahorro. Por eso que el ahorro es el D19, que es el pago que tienen actualmente, menos K19, que es el nuevo costo que asumirán con esta microplanta de 900 kilowatts nominal. Entonces, a partir de ahí, entonces ya, bueno, asumiendo los CAPEX de la planta hidroeléctrica de circuito cerrado, sale el CAPEX del equipamiento, de todo el equipamiento de microcentral, el CAPEX del equipo eléctrico, o sea, el equipo eléctrico que va a migrar para que ya no use gas natural, sino use electricidad, el total del CAPEX y el recupero. Acá podemos observar que el recupero es mucho menor. ¿Por qué? Porque este autoconsumo está funcionando con un mayor factor de planta. Entonces, por eso es que el recupero sale mucho menor, ¿no? En este caso, entonces, sería más conveniente iniciar con un autoconsumo parcial, que es normalmente como se debe ver este tipo de cambios, ¿no? No se puede cambiar de la noche a la mañana todo, salvo que haya algún requerimiento urgente, ¿no? Por ejemplo, una guerra, en el caso de Europa, por ejemplo, están en grandes problemas. Hay una industria que ha parado, ha tenido que parar porque no tiene gas. Entonces, esa industria está obligada a reemplazar toda su energía, ¿no? Pero el tiempo de recupero es un poco mayor. Aunque dependiendo del costo, acá tenemos un costo bastante bajo, $77 es bastante bajo. En Europa están ahorita por encima de los $200 el megawatt hora. Entonces, de alguna manera, dependiendo del sitio donde se aplique, el recupero de la inversión. Cuanto más costo tenga la energía en el país que se quiere implementar, se tiene mayor ahorro y por lo tanto el recupero es mucho menor. Entonces acá estamos hablando de la realidad de una industria acá en Lima, Perú. Entonces acá tenemos ahorros del 61.8%, ¿no? Y un recupero de 4.29 años. Y el último escenario que planteamos en las premisas es también demanda parcial, una microplanta de 900 kilowatts que va a servir para alimentar una parte de electricidad de la planta y la otra el electrolizador. Un pequeño electrolizador que va a generar hidrógeno verde para satisfacer parte de la demanda, ¿no? Entonces, básicamente los 900 kilos van a servir para generar todo el hidrógeno que se requiere para evitar el uso de gas natural y el sobrante de electricidad para alimentar a la red eléctrica. Y lo que falte se alimenta de la red pública. Entonces, ese es el escenario. Entonces, en ese escenario ya tenemos entonces parecido al otro. Bueno, tenemos ya los datos que ya sabemos, los kilowatt hora totales, la demanda de energía eléctrica más calor, el costo total actual, lo que están pagando actualmente las facturaciones, porque el escenario que se ve cuando en lo que es autoconsumo energético es comparar la realidad de cada industria. Cada industria tiene su propio costo.
Y sobre ese costo se plantean los ahorros y sobre eso sale el recupero de la inversión. Entonces, en este caso, ellos tienen un costo actual, como ya lo vimos en los 3 casos anteriores, de 534.200.25 anuales. Entonces, acá el factor de carga actual, este es su factor de carga actual, la planta va a trabajar al 75%, también hemos podido poner 80 o 90, que puede ser el caso, sino que siempre, ¿no?, mostramos el caso más bajo, pero si esta planta trabaja a un mayor factor de planta, que lo puede hacer porque es una microcentral hidroeléctrica, puede trabajar hasta el 90%, entonces, y como es una planta que va a alimentar una parte de la energía, entonces se puede tener una mayor producción de energía y, por supuesto, el ahorro aumentaría y, por lo tanto, el recupero bajaría de los 4 puntos. En este caso, considerando 75% de factor de planta, ¿no?, la microplanta de 900 que va a alimentar totalmente primero a la microplanta que va a producir hidrógeno verde, ¿no? Entonces acá lo vemos, ¿no?, los kilowatt-hora de la red pública, los kilowatt-hora que va a producir Energía Tijar, de estos kilowatt-hora van a servir una buena parte para el electrolizador que va a producir el hidrógeno verde que va a reemplazar el gas natural. El kilowatt-hora de la red que va a tener que tomar en la red pública, el costo de la red pública, el servicio de gestión de autoconsumo, que es estos 5 dólares por megawatt hora, el pago del OPEX, o sea, el mantenimiento, y el costo total. Entonces el ahorro simplemente es la diferencia entre el el total del costo actual, lo que vienen pagando en sus facturas, menos lo que pagarían en el nuevo escenario de una microplanta de 900 kilowatts para que produzca el hidrógeno verde que va a reemplazar gas natural y el remanente para cubrir con las necesidades eléctricas de la fundición. Parte de las necesidades energéticas, porque se va a tomar una buena parte todavía de la red. Entonces eso lleva a, asumiendo por supuesto el CAPEX de Energía Tijar, que es 1.200 dólares por kilowatt instalado, el CAPEX del equipamiento renovable, saldría entonces 1.080.000, la inversión en el sistema de electrólisis, a la microplanta electrolizadora, el total del CAPEX, y eso lleva a un recupero de la inversión de 4.16 años. ¿No? Entonces, en ese escenario, entonces, de 4 alternativas, luego las podemos comparar. Entonces, ya cuando las ponemos en una sola tabla, ya esta es gestión de eficiencia energética, por supuesto. En una gestión de eficiencia energética que va a haber una gestión de autoconsumo, tiene que haber una tabla comparativa para decidir por la alternativa más viable para en este caso para la fundición. Entonces acá están las 4 alternativas que hemos estado planteando y tenemos los ahorros anuales de cada alternativa, la inversión que hay que realizar, bueno, y las variables económicas, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, y el retorno de la inversión en meses. Entonces acá vemos que la alternativa 3 y 4 son las más viables, ¿no? Porque ambas tienen 50 meses, 48 meses de recupero, bajo tiempo de recupero. Y por supuesto tiene grandes ahorros, casi similares a la alternativa 1 y 2. Por eso es que normalmente en este caso, sobre todo que esta industria es de un bajo factor de planta actualmente, pero con un inicio parcial para cubrir la demanda parcial, lo que vamos a tener es que esta microplanta va a poder trabajar a un gran factor de planta y eso hace que los costos se bajen y los ahorros se mejoran. Por eso este detalle. Entonces acá podríamos comenzar y para evitar migrar, ¿no? Porque normalmente calor eléctrico demandaría cambiar los hornos actuales que queman gas natural por nuevos hornos que quemen eléctricos, que existen en el mercado, ¿no? Pero según mi punto de vista, lo más viable sería la alternativa 4,
porque la alternativa 4, la planta va a seguir similar como está actualmente. Lo único que va a cambiar es el combustible y pequeñas modificaciones que hay que hacer a los quemadores, por supuesto, para que quemen, en vez de gas natural, quemen hidrógeno verde, ¿no? Entonces esta microplanta electrolizadora básicamente va a generar en el patio trasero y luego este hidrógeno verde generado se va a conducir en corta distancia a los usuarios donde actualmente se está usando el gas natural. Ahora, todo esto se trata de tecnologías conocidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de la microcentrala hidroeléctrica y circuito cerrado, ¿qué usa? Usa turbogeneradores actualmente comercializados en el mercado. En este caso tenemos una alianza con Osberger, que es una empresa alemana que fabrica microhidroeléctricas hasta 10 megawatts, ¿no? Son especialistas con gran eficiencia y calzan bastante para nuestra tecnología de chorro que es generada mediante nuestro río portátil. Entonces es una turbina de bastante eficiencia y que de alguna manera se convertiría en la microplanta que generará electricidad. No ocupa mucho espacio, dependiendo del tipo de planta, por supuesto, ¿no? 900 kilowatts es relativamente pequeño. Entonces, esta es la curva HQ de las turbinas cross-flow, ¿no? Para hasta 10 megawatts, ¿no? En este caso estamos hablando de una plantita de 900 kilowatts, ¿no? Y que de alguna manera cumpliría con los requisitos de esta planta como una primera alternativa. Por supuesto que la tecnología hidroeléctrica, la sale máquinas, es similar a cualquier sale máquinas. En este caso, este es el plano de las turbinas Osberger, ¿no? El espacio que ocupan es corto, estarían ubicadas encima de la cisterna. La cisterna tiene que tener un tamaño dependiendo de la energía que va a generar. En el caso de 900 kilowatts, se arranca con una cisterna de 500 metros cúbicos, ¿no? Y sobre esta cisterna se coloca la turbina, el transformador, ¿no? Es un espacio bastante módico, ¿no? Por supuesto, este tipo de tecnología de microcentrala hidroeléctrica viene totalmente automatizada, ¿no? Con monitoreo a distancia SCADA, o sea, con todas las tecnologías como para poderla monitorear desde a distancia, ¿no? Los electrolizadores, acá he tomado como ejemplo un fabricante conocido, Cummins, que fabrica también electrolizadores a medida, modulares, ya es tecnología conocida. Los electrolizadores se vienen fabricando hace muchos años, ¿no? Porque cubre una demanda actual muy baja, pero existen en el mercado. Lo que está pasando actualmente es que el hidrógeno verde está entrando con fuerza y eso está moviendo la demanda, entonces los tiempos de entrega se están un poco complicando. Pero la tecnología es conocida, acá no hay ningún riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fabricante Cummins fabrica tamaños modulares, ¿no? Hasta 1 mega, hasta 10 megas, ¿no? Acá más o menos estamos situados para el autoconsumo industrial, ¿no? Y de repente, si tienes dos de 10, puedes hacer 20, etcétera, ¿no? En realidad, al ser modular significa que tú puedes armar el tamaño de tu planta de acuerdo a tu requerimiento. Entonces, existe en el mercado de tecnología, también normalmente Cummins es uno de ellos, hay varios fabricantes, ¿no? Estos electrolizadores modulares que fabrican el hidrógeno verde, a partir de, por supuesto, ¿no? La electricidad sería alimentada por nuestra microplanta hidroeléctrica de circuito cerrado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los Highlizer 500, ¿no? Que son electrolizadores PEM. Entonces acá algunas características, he puesto como referencia, son tecnologías conocidas. Acá no se está inventando nada, en realidad solamente es aplicarlo y como les estoy demostrando en este ejemplo, cuando se analiza el caso particular de una industria específica, el autoconsumo es bastante rentable con tiempos de recupero bastante bajos. Con eso termino mi charla, les agradezco su atención, que pasen un buen día.